Ayer empezamos con sistemas axiomáticos y arrancamos con estructuras algebraicas. Y las estructuras empezamos de las más fáciles, o sea, de las más simples hasta las más complicadas. Empezamos con monoide nada más, y después pasamos a semigrupo, y ahora para completar lo que nos quedó pendiente es la estructura de grupo. Bueno, nos vamos a parar un poquito en grupo porque no solamente vamos a ver la estructura, sino que también las propiedades y vamos a ver otras características como morfismos, que ustedes ya lo deben haber visto seguramente en álgebra 2, morfismo, isomorfismo, etcétera, que son transformaciones. Pero son transformaciones, así como hay transformaciones lineales, hay transformaciones que se realizan entre las estructuras. Aparte habíamos dicho que un sistema axiomático tiene estas cuatro partes: términos primitivos, axiomas y definiciones. Si no se han dado cuenta, hemos estado trabajando con esto. Cuando hablamos de términos primitivos, nosotros hablamos aquí, por ejemplo, en la estructura de monoide, que tenemos un par en donde M, que es un conjunto de distinto de vacío, y una ley de composición interna. Bueno, esos son los términos primitivos con los que nosotros vamos a trabajar. Luego, cuando vimos semigrupo, sin saber un poquito, vimos los axiomas. Los axiomas son estos. Dice que, por ejemplo, que es una ley de composición interna y que sea asociativa. O sea que para ser semigrupo básico se necesita cumplir con dos axiomas, con esos dos axiomas. Vamos a ver qué es lo que necesita un grupo. Ya sé, o sea, cada vez nos vamos a ir complicando más, o sea, no complicando, sino agregándole más cosas hasta llegar a la estructura algebraica más compleja, que es el cuerpo. Y como ustedes el año que viene me van a tener a mí, si Dios quiere, si no me pasa nada en la pandemia, si no les pasa a ustedes, si pueden pasar sin problemas, matemática de la variable compleja. Entonces vamos a trabajar con números complejos el año que viene. Pero yo les voy a ver acá, vamos a ir adelantando y vamos a ver el cuerpo de los complejos, que es una estructura complicada, pero es la más completa que hay. Bien, viendo esto, entonces vayamos a la estructura de cuerpo. Como siempre, nosotros vamos a definir para la estructura de cuerpo, si veamos aquí, los términos primitivos. Entonces, a ver, veamos. Se lo voy a expresar para que sea cuerpo. Entonces vamos a poner, voy a colocar esto una vez, después lo voy a ir repitiendo. Entonces veamos, por ejemplo, sea un conjunto, siempre tenemos que hablar de un conjunto que sea no vacío, ¿sí? Entonces, que lo voy a llamar G. Un conjunto no vacío G, y que, a ver, lo voy a colocar entre paréntesis porque acá le voy a poner la característica de este conjunto. O sea que este conjunto, yo acabo de establecer así, es el símbolo de no vacío. En realidad, perdón, aquí, esperen. ¿Sabe qué pasa? Que con esto es muy difícil de trabajar, entonces directamente voy a insertar una ecuación. Chao, listo. Entonces G, de ahí puedo ser distinto de vacío. Y nos encontramos con un problema porque las letras tienen que ser en mayúscula. Ahí está. Un conjunto G distinto de vacío. Bien, ahí tenemos un primer elemento. ¿Y qué más tenemos que definir? Siempre definimos la misma, y una función. Bueno, voy a definir una función que es asterisco para que sea menos complicado. Entonces yo defino una función, entonces digo, ahora se dice, el par, fíjense que empiezo siempre lo mismo. El par, ¿cuál es el par? El del conjunto G y el de la función. Ahí está. Entonces es un grupo. Vamos a ver cuándo es un grupo. Ojo con esto, sí y solo sí. Es decir, que no hay otra condición, se tiene que cumplir a rajatabla, sí o sí. Entonces, sí o sí se verifican los siguientes axiomas. Bueno, muy bien.
Fíjense que yo les dije anteriormente, ayer les dije que una estructura algebraica es un sistema axiomático y que el sistema axiomático estaba formado por 4 partes, términos primitivos. Ya definí los términos primitivos. Ahora voy a definir los axiomas. Bien. Fíjense que me voy complicando un poco más con la simbología. De a poco vamos metiéndonos en el álgebra. Entonces yo acá voy a poner A1, que significa axioma 1. Y miren, voy a establecer la forma simbólica de expresar que se tiene que cumplir la ley de composición interna. Entonces, yo he definido un asterisco tal que, ahora tal que era 2 puntos. Entonces, voy a definir el conjunto G, que ya lo había expresado anteriormente, pero recuerden que al ser una ley de composición interna, se trata de un G en G. Es decir, veamos qué significa esto. Se los voy a expresar ahora. Esa simbología me está diciendo que es una ley de composición interna. Bien. Entonces, se lo voy a colocar acá. Es una ley de composición interna en G. Bien. Bien. Eso significa este axioma. Bueno, un poquito a qué se refiere la ley de composición interna. Yo tengo dos conjuntos, perdón, tengo un solo conjunto. Bien. Entonces tomo 2 elementos de ese conjunto, por ejemplo, A y B. Perfecto. Y esos 2 conjuntos los relaciono con la función asterisco. Bien. El resultado tiene que volver al mismo conjunto. Entonces, significa que yo voy a tener un G a la 2. No significa que sea una potencia, sino que ustedes imagínense que tiene un conjunto a la izquierda y un conjunto a la derecha, pero en realidad son los mismos conjuntos. Tal que si yo tomo 2 elementos del primero y los relaciono con la función, el resultado va a ir al segundo conjunto. Pero el segundo conjunto es igual al primero, o sea que tienes un círculo cerrado. Entonces eso es lo que significa acá, que la función x para todo g en g, el resultado va a ser los elementos que se encuentran en G. Listo, con eso ya está. Con eso defino la ley de composición interna. Aparte se tiene que cumplir otro axioma. Vamos a ir al axioma 2. Bien, el axioma 2, ¿qué decíamos nosotros después de monoide? El que viene es la propiedad asociativa. Voy a hacer 2 puntos. Pero lo voy a expresar en forma simbólica, para todo. Y acá le voy a colocar A, B, C, que son elementos que pertenecen, para todo elemento que pertenece al conjunto G, entonces, ahí está, entonces, se tiene que cumplir, ¿qué? Propiedad asociativa. Entonces, A función B función C tiene que ser igual a A función B función C. Fíjense que yo no hablo de por, ni de más, ni ninguna otra operación, porque yo no sé el asterisco a qué se refiere. Puede ser cualquier cosa el asterisco. O sea, no necesariamente tiene que ser una multiplicación. Entonces, aquí les voy a continuación, les voy a indicar a qué se refiere. Entonces, esto cumple con la propiedad asociativa. Bien, muy bien. Fíjense que ya estamos dentro de lo que se llama en G. Ya hemos pasado lo que es monoide, hemos pasado ahora lo que es semigrupo. Entonces tiene que cumplir sí o sí el otro axioma
otra vez, entonces vamos a colocar cuál es el axioma, que es el 3 ahora. Entonces, el 3 tiene que cumplir lo siguiente. A ver si está acá el símbolo. Sí, existe un elemento E, ese elemento E, que pertenece, el símbolo acá que pertenece a G, bien, tal que, lo puedo poner así, pero me parece que esto me lo va a colocar como un cociente. A ver, veamos, tal que para todo, bien, para todo A que pertenece a G, bien, se deberá cumplir que lo siguiente. A ver, no lo voy a poner entre paréntesis, que A, función E a la derecha, tiene que ser igual a E, función A la izquierda, y esto me va a dar igual a. ¿Qué es lo que definí acá? Existencia de elemento neutro. Entonces acá voy a poner existencia de elemento neutro. Muy bien, muy bien. Pasemos a otro axioma porque tiene que cumplir con otro axioma, que es el... A ver, veamos. Voy a poner el axioma 3, perdón, 4. Bien, ponemos el axioma 4. Entonces, axioma 4. Veamos cuál es el axioma 4. Fíjense que tenemos composición interna, propiedad asociativa, existencia de elemento neutro, y ahora vamos a ver este. Para todo A perteneciente a G, bien, existe, ¿dónde está? Ahí está, existe, es parecido al anterior, una prima, así lo voy a poner, una prima, que también tiene que pertenecer a G. Puedo poner 2 puntos o la barra. Fíjense que voy a poner 2 puntos, porque fíjense que en el anterior, ahí me lo cambió completamente. Ya lo voy a arreglar. Tal que, bien, entonces, ahora, A función A' tiene que ser igual a A' función A, tiene que ser igual a E. ¿Qué es lo que hemos definido ahí? El inverso. Existencia de inverso. Bueno, existencia. Bien, esperen que me voy a tomar un tiempito de resolver ahí. Existe, porque fíjense que está feo ahí. Entonces, existe un E que pertenece, le voy a poner 2 puntos, que pertenece a G, existe un E que pertenece a G, tal que, bien, existe, tal que, entre 2 puntos, ahora le voy a poner 2 puntos, entre que para todo, de nuevo, para todo, A perteneciente a G, bueno, o sea, es existencia de inverso, o sea que esos son, con esos 4 axiomas, ya tenemos un grupo. Pero si además se verifica, entonces ahora vamos a poner otro axioma que va a ser el axioma 5, si además se verifica. Fíjense la nomenclatura, entonces voy a poner para todo, entre paréntesis, para todo AB, perteneciente a G, entonces, o se debe cumplir que A por B tiene que ser igual
AB por A. ¿Y qué propiedad es esta? Esta quiere decir que el asterisco cumple con la propiedad conmutativa en G. Bien, si cumple con la propiedad conmutativa, aparte de todo lo que había estado anterior, entonces el grupo, o sea, la estructura algebraica grupo se denomina así, grupo abeliano. Bien, entonces, esto lo voy a separar para que vean que ustedes se tienen que cumplir con eso, pero si además verifica propiedad conmutativa, entonces se transforma en un grupo abeliano. Bueno, muy bien. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver algún ejemplo y de paso podemos, con estos ejemplos podemos ver los ejemplos que yo les di, porque me dijeron que algunos que no entendían cómo se hacía, que ya lo habíamos hecho en la clase presencial. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice que en el conjunto Z, números enteros, lo voy a poner de todos modos, de los números enteros, coma, se define la función asterisco, bien, perfecto, coma, mediante vamos a poner, o sea, directamente. Entonces vamos a hacer A por B, perdón, esto es minúscula. A por B tiene que ser igual a A más B más 3. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos el conjunto Z de los números naturales, que es de los números enteros, que nosotros sabemos que es distinto de vacío. Y lo que me están diciendo acá, no me lo están dando como tabla, sino que me están diciendo el comportamiento de la función. A por B es igual a A más B por D. Entonces ahora viene el asunto. Indicar si el par, y ahora vamos a poner el par Z, asterisco, es una estructura algebraica de cuerpo. Bueno, muy bien, perdón, de grupo. Bueno, cuando ustedes le han dado un ejercicio muy similar que yo tomo en los finales, muy parecido, entonces lo que ustedes tienen que hacer es, hay distintos tipos de encarar esto. Primero, yo les doy cómo se comportan los elementos con la función. En ese caso, ustedes tienen que tratar de observar que cumplan con todos los axiomas, con los 4 axiomas, con el quinto también, para indicar si es grupo abeliano, pero pues que cumple los 4 ya es un grupo. Ahora, si no cumple uno de ellos, ya deja de ser grupo. Pero podemos decir, bueno, este no es grupo, es un monoide o es un semigrupo, ¿está? Entonces vamos a empezar a comprobar el axioma 1. Bien, el axioma 1. Vamos al 1. Vamos a colocar acá axioma 1. Vamos a ver si lo cumple. No lo voy a repetir el axioma 1 porque ya está acá arriba. Lo único que lo vamos a hacer es vamos a analizar. ¿Cómo se analiza? Vamos a poner A1. Bien. Bien, ¿cómo se analiza esto? Bueno, nosotros imaginemos acá que A es un número entero. B es un número entero. Por lo tanto, del otro lado de la igualdad, A y B son números enteros. Entonces, supongamos que los dos sean negativos, porque los enteros pueden ser negativos.
Si son negativos, ¿el resultado de A por B es un número entero? Sí. Por ejemplo, si A es 0, que puede ser un número entero, ¿el resultado va a ser un número entero? Sí. Si B es un número, si es 0, porque puede ser 0B, los dos no pueden ser 0 porque A y B son dos letras diferentes, por lo tanto son dos números distintos, pero si B es 0, también me va a dar un número entero. Y si los dos son positivos, me va a dar un número entero. Entonces significa que el resultado va a ser un número entero, o sea que el resultado vuelve nuevamente al conjunto de los números enteros. Significa entonces en este caso que se cumple con el axioma 1. Entonces ahora voy a poner acá solamente esto. Cumple con la ley, perdón, sí, cumple con la ley de composición interna. Perfecto. No hay que hacer nada acá, ninguna demostración, solamente pensar, ver si realmente lo va a cumplir. Vamos al axioma 2. Bueno, vamos al axioma 2. Nuevamente, vamos a poner axioma 2. Tampoco voy a desarrollarlo acá, no voy a poner para todo A, B, porque eso ya lo vimos anteriormente. Lo que se tiene que cumplir es, voy a poner lo que se tiene que cumplir, que A por B por C tiene que ser exactamente igual a bien, por, perdón, A por B por C. Bien, perfecto, se tiene que cumplir con eso. Entonces, voy a partir de la primera. Voy a partir de primera. Vamos a ver. Voy a ponerlo ahí. Bien. ¿Cómo sería A por B por C? Bueno. Veamos. A por B ya lo tenemos. A por B. Lo que está en paréntesis es lo mismo que está ahí. Entonces, lo voy a colocar entre paréntesis. Y yo sé que A por B es A más B más 3. Bien. Y ahí, luego tiene que hacer un asterisco con C. Bien. Entonces, ahora, entre estos dos que están aquí, voy a tener que aplicar esta expresión. Entonces, si ustedes observan, a pesar de que se han cambiado las letras, acá hay un paréntesis y acá hay una letra C que no está acá, lo único que tenemos que ver es la posición. Veamos, si yo tengo A, que es el primer elemento de la posición, ocupa el primer término. El B, que es el segundo elemento de la posición acá, ocupa el segundo término. Y después hay que sumarle 3. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces, este es el primer elemento, o sea que ocupa la primera posición. Lo voy a repetir. Entonces, A más B más 3. Bien. Y luego, esto quiere decir más, perfecto, porque ahora viene. Fíjense que B es el segundo elemento, segunda posición, está después como segundo término. Por lo tanto, acá le tengo que poner más C. Y le tengo que poner más 3. Bueno, visto esto, ya está. Ahora resuelvo. El resolver es agrupar los elementos, sacar el paréntesis y agrupar, por ejemplo, las letras y los números por otro lado. O sea que va a ser A más B más C más 6. Este es el resultado de A por B por C. Bien, bueno, ya sé cuánto es esto. Voy a borrar un poquito ahí. Ahí está. Bueno, ya sé cuál es. Ahora tengo que arrancar con el otro. Voy a ocupar este. No voy a ocupar este. Tengo que arrancar con este que está acá. Con ese. Vamos a ver, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, entonces, vamos a tener perdón, esto va a ser igual a A por. Bueno, vamos a ver el paréntesis. Vamos a hacer lo mismo análisis que recién. B está en la primera posición, o sea que B va a ser el primer término. B, bueno, más
C está en la segunda posición, o sea que quiere decir que C va a estar en el segundo término. Y a todo esto yo le tengo que sumar 3. Bueno, ¿termina acá? No, porque ahí está otro asterisco. Entonces empezamos de nuevo. A está en la primera posición, primer término, más todo el paréntesis que de la segunda posición, segundo término. O sea que va a ser B más C más 3. Bien, y a todo esto le tengo que sumar 3. Ahora lo que tengo que hacer es agrupar, o sea, resolver. A más B más C más 6. Y ese es el resultado. Entonces, la pregunta es lo mismo que está arriba? Sí, fíjense que los dos coinciden. Por lo tanto, aquí le voy a poner a continuación de este, cumple con la propiedad asociativa. Muy bien, pasemos a la tercera. Vamos al tercero, al axioma 3. Bien, vamos al axioma 3. Bueno, tenemos axioma 3. Bueno, veamos. Tampoco voy a hacer para todo, sino que acá me está diciendo que tiene que existir un neutro. Es decir, si yo me fijo en el axioma 3, es A por E igual a E por A es igual a. Bueno, entonces esto sería A por E. Bien, vamos a ver a qué es igual A por E. Entonces, hacemos lo mismo que habíamos visto anteriormente. A es, perdón, me tiene que quedar, perdón, hasta que es A por E, me tiene que quedar A, bien, ahí está, me tiene que quedar así, entonces voy a poner entonces, digamos, A por E, ¿a qué es igual A por E? Bueno, veamos de nuevo, A está en la primera posición, primer término. A está en la segunda posición, segundo término. A esto le tengo que sumar 3. Todo esto me tiene que dar, como habíamos dicho ahí, me tiene que quedar igual a A. Bueno, me tiene que quedar igual a A. ¿Qué hago ahora? Entonces, tengo que encontrar el valor de E. E tengo que encontrar. Entonces yo lo voy a despejar de esta ecuación y voy a decir que E es igual a lo siguiente. Bueno, del otro lado está A. Paso el A del otro lado y el menos 3. Entonces, puedo cancelar el A con el menos A, entonces significa que es igual a menos 3. ¿Qué es lo que he definido yo? Un elemento neutro. O sea que el elemento neutro existe. ¿Y cuánto vale? Y vale menos 3. Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos al axioma 4. Vamos al axioma 4. Tampoco voy a ponerle para todo zaraza. Lo único que lo vamos a hacer es observar. Perdón. De nuevo. Bien, A4. Perfecto. Vamos a ver el A4. Voy a poner un poco más amplio esto, porque no sé si lo pueden ver bien. Ahí creo que se ve mejor. Se hizo la luz. Ahí, bueno, A4. Bueno, veamos el último, el A4. Dice que tengo que encontrar un inverso. O sea que A por A' me tiene que dar E. Bien, entonces, A por A' me tiene que dar E. Ajá, voy a afectar nuevamente, entonces voy a decir, bien, ¿a qué es igual A por A'? Veamos, como siempre, A en la primera posición, primer término. A' en la segunda posición, segundo término. A todo esto le sumamos 3. Todo esto tiene que ser igual a E. E ya lo habíamos calculado anteriormente.
3. Bueno, muy bien. Me queda una ecuación aquí donde yo tengo que despejar el valor de A'. Ahí está, ese tengo que despejar. Bien. Entonces, A' igual. Bueno, menos A, perdón, menos 3, que es el que recibe del otro lado. Bien, menos 3 recibe del otro lado. Tenemos menos A y luego menos 3. Entonces, A' es igual a menos 6. Menos A menos 6. Bien, entonces ahí hemos encontrado nosotros cuál es el inverso. A ver. Bien, elemento inverso. O sea que quiere decir que es un grupo, ¿tá? Porque se cumple con todas. Entonces, esperen acá, voy a colocar, entonces, existe elemento inverso, perdón, existe elemento neutro. Bien. Y en el último existe elemento inverso. Elemento inverso. Profe, Sí, le hago una consulta. diga. En lo que sería el axioma 3 y el 4, solamente buscamos para A, pero no estábamos hablando de pares. No tendríamos que tener un elemento neutro tanto para A y para B. No, A y B son distintos en el... no, porque no. En realidad, si usted tiene para B, si usted pone en vez de A, pone B. Supongamos, pone B, ¿verdad? Bien. Entonces acá va a estar B, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar que B menos B igual a menos 3. ¿Qué va a pasar con B menos B? Y le va a quedar menos 3. ¿Lo ve? O sea, que lo ponga A y que luego ponga B, le tiene que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el elemento neutro es único. O sea, para A, para B, para C, para cualquier elemento va a ser siempre el mismo. ¿Está bien? Sí, yo pensé que se ponía como elemento neutro, por ejemplo, en este caso, menos 3, 0. Como para la operación de A con B, ¿Por qué siendo que menos 3, 0? siendo la operación A con B que es igual a A más B más 3, Sí. que, Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer hasta ahí. Vamos a hacer una cosa para que usted salga de la duda. ¿Qué pasaría si yo quiero ver cuál es el inverso de B? Porque es lo que usted quiere saber. Que está bien que se pregunte, ¿por qué? Si el B tendrá el mismo inverso. Y bueno, veamos. Tengo que poner B por E para ver si yo tengo un elemento neutro. Bueno, entonces quiere decir que B por E me tiene que dar exactamente igual a B. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? B por E igual a B. Bueno, vamos a ver, afectar de acuerdo con esto. Si B por E, el primer elemento está acá, ahí va a quedar B en vez de A. Bueno, sí. Entonces yo tengo que despejar, todo esto me tiene que quedar igual a B, porque el elemento neutro afectado por cualquier otro número me tiene que dar el mismo elemento. Bien, despejo E, entonces acá voy a tener B menos B, y ¿qué le va a dar? B con menos B se va a simplificar, entonces que le va a quedar menos 3, el mismo neutro que tenía el A. ¿Me entendió? Sí, sí, profe, la duda mía si se tomaba, si no había que tomarlo como par ordenado y A tiene un neutro junto con B al mismo tiempo.
O sea, dos neutros distintos para que nos dé el... No, no. O será como par ordenado, esa era la duda mía, ¿no? No, porque si usted, por ejemplo, ve en los números enteros, el elemento neutro es 1 y va a ser para cualquier elemento. O sea, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 10 por 1, 10, menos 100 por 1, menos 100. O sea, que tiene un solo elemento neutro. En realidad Perfecto. existe, porque todavía no hemos llegado a las propiedades, estamos viendo los axiomas y si los cumple. Después de esto viene la tercera parte, que vienen las propiedades. En las propiedades tenemos que definir de que el elemento neutro es único para el grupo. Entonces ahí, acá lo estamos demostrando. Ahora, el inverso no es el mismo, el inverso es diferente. Ahí sí podemos ver cuál es el inverso para B. Pero si vemos la tendencia, el inverso para B va a ser menos B menos 6. Porque si usted se fija en el inverso de los números enteros en el producto, es el inverso de 3 es un tercio, y el inverso de 4 es un cuarto, el inverso de 10 es un décimo. Cada elemento tiene su inverso, que es un inverso multiplicativo. ¿Lo ven? Entonces, cuando lleguemos a las propiedades, que todavía no hemos llegado a las propiedades de los grupos, vamos a descubrir que los inversos pertenecen a cada uno de los elementos. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, profe. Ahora sí. ¿Quedó claro? Bueno, perfecto. Ahora, ya sabemos que es un grupo, pero veamos si es un grupo abeliano. Es decir, que si se cumple con la propiedad conmutativa. Entonces vamos a la ecuación. O sea que, en definitiva, lo que le estoy diciendo que ya es un grupo, ya no hay más que demostrar. Esto es una extra, es un bonus para saber si es un grupo abeliano. Tampoco voy a poner para todo, solamente tenemos que ver cómo está definido para grupo. Dice que A por B es igual a B por A. Veamos. Entonces, tiene que ser que A por B... A ver, vamos a hacerlo así. Miren, distinto de como hicimos recién. A por B. Ya sabemos que A por B es igual a A más B más 3. Muy bien. La pregunta es, ¿puedo yo conmutar B con A? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque más es la suma tradicional y la suma tiene la propiedad conmutativa. Si tiene la propiedad conmutativa, es válido que yo coloque B más A más 13. O sea, conmuté la suma, ¿está? No conmuté el asterisco. El asterisco no lo puedo conmutar porque si yo conmuto ya estoy dando por hecho que se cumple con el axioma. Pero yo sé que A por B es igual a A más B más 3, en donde más es la suma normal que hacemos nosotros. Entonces, como está la propiedad conmutativa, puedo conmutar B por A. O sea que si vuelvo al asterisco, vemos B, que era el primer término, ocupa la primera posición en la función. Luego viene la función y A, que es el segundo término. Entonces, si ustedes observan, A por B es igual a B por A. Entonces, cumple, muy bien, entonces podemos decir acá que el asterisco cumple con la propiedad conmutativa en Z. Y ahí hemos demostrado entonces, conclusión. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el par Z es un grupo abeliano. Es un grupo abeliano. Muy bien. ¿Lo ven? Entonces, este tipo de ejercicio salía en los que yo di de ley de composición interna, que muchos me preguntaron cómo era que hacía la transformación. Entonces ustedes no vean, porque si aparecen letras, otras letras se van a perder. Si ven A por B y después yo coloco C, van a decir, pero ¿y dónde está el C si a mí no me lo definió? El C a mí me puso A B. Vean las posiciones que ocupan nada más, las posiciones que se ocupan. Bueno, entonces es un grupo abeliano.
habíamos visto, por ejemplo, cuando hablábamos del semigrupo o cuando hablábamos de... Aquí vamos a ver algunos grupos, otros ejemplos. Vamos a ver si ustedes lo descubren. Indique, voy a poner, si los siguientes pares son grupos. A ver, veamos. ¿Qué les parece a ustedes el grupo de los enteros con la suma? ¿Es un grupo abeliano? ¿Es un grupo? Empezamos por ahí. ¿Es un grupo? Entonces ustedes tienen que ver. Si yo sumo dos enteros, me va a dar un entero. Cumple con la ley de composición interna. Como es una suma y la suma tiene propiedad asociativa, es asociativo. En la suma, ¿existe un elemento neutro? Sí. ¿Cuál es el elemento neutro en el entero? El cero. Muy bien, vamos bien. ¿Existe un inverso? Sí. El inverso en la suma se llama inverso aditivo. Entonces el inverso aditivo de 3 es menos 3, porque 3 menos 3 me da el elemento neutro, que es 0. Por ejemplo, como decíamos recién, menos 10, ¿cuál es el elemento inverso aditivo? Es 10, porque 10 más 10 igual a 0. O sea que hay un elemento inverso. Y luego, ¿se cumple la propiedad conmutativa en la suma para enteros? Sí, sí se cumple. Entonces acá podemos decir que el par entero con suma es un grupo abeliano. Muy bien. Y si, a ver, veamos, por ejemplo, y si cambiamos, si es el grupo n de números naturales con la suma. Veamos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es un grupo? Piensen y díganme, ¿es un grupo? En este caso no va a tener elemento neutro. Muy bien. Entonces, no es grupo porque carece de elemento neutro. Muy bien, entonces fíjense ustedes que los números naturales directamente no es grupo, ¿no? Pero a ver, veamos, ¿qué estructura tiene si no es grupo? ¿Qué estructura sería? Piensen ustedes, empezando desde el axioma 1. Cumple con ley de composición interna, sí. Cumple con propiedad asociativa, sí, sí lo cumple. Me están diciendo de que no tiene elemento neutro. ¿Tiene inverso el grupo de los números naturales? O sea, cada número natural tiene un inverso que le corresponda, un inverso aditivo. No, profe. Claro, no, porque si no está definido el neutro, nunca podemos definir un inverso aditivo, ¿me entienden? Porque podemos decir, ah, bueno, profe, pero el 4 es menos 4. Bueno, hay dos cosas que no se puede dar. El inverso tendría que ser uno negativo. Como los números naturales son positivos, es imposible. Y así si fuese, deberá 0. El 0 tampoco pertenece a los números naturales, por lo tanto, no. Ahora, existe la propiedad conmutativa en un grupo, en un par n más. ¿Cumple con la propiedad conmutativa? En una suma, sí. Entonces, ¿qué tipo, ahí viene la pregunta, qué tipo de estructura algebraica tiene el par n más? Es un semigrupo. Sí, un semigrupo conmutativo. Conmutativo. Claro, ¿me entienden? Porque sí cumple con la propiedad conmutativa. Muy bien. Y a ver. Inverso multiplicativo. Veamos. Q, números racionales, ¿está? Con la multiplicación tradicional. No pongo asterisco, nada, que
por, que es la multiplicación tradicional, la que nosotros conocemos. A ver, analicen ustedes un minutito, a ver qué tipo, si es un grupo. Si es un grupo. Pensando, empezamos por la ley de composición interna. Cumple con la ley de composición interna dos racionales. Sí. Bueno, la multiplicación de dos racionales me da otro racional. Muy bien. Cumple con la propiedad asociativa la multiplicación, es decir, multiplicar dos racionales, tres racionales, poniéndolo en cualquier posición, el resultado va a ser el mismo. Sí, bien. Un racional, los números racionales tienen, con multiplicación, tienen un elemento neutro, Sí. que sería... No. Perdón, un inverso. ¿Qué es la multiplicación de un racional? Recuerden que los números racionales son todos aquellos que pueden pasarse a fracción. Entonces vayan imaginando ustedes una fracción, qué sé yo, 3/5, es decir, Sí, sería el 1, sí, porque es la multiplicación. Bien, ahora... Profe, sí. con el elemento neutro, si yo, supongamos, multiplico 2/3 por 3/2, me va a dar 1 para pasar la fracción, 1/1. Y ese El elemento neutro es 1. Ah, bien, eso. No, pero... El absorbente. No, el 0 es el absorbente. Todavía no hemos llegado al absorbente. Perdón, el ley de composición interna. Ese era el... Sí, pero el producto de dos fracciones me da una fracción. Es decir, cada uno igual está dentro del conjunto de los racionales. Esa era la... claro, los racionales son todos aquellos que pueden pasar a fracción. Entonces, ubiquémonos en la fracción, porque en la fracción, es decir, si no lo pudiese pasar a números fraccionarios, ya sería un irracional. Entonces, estamos trabajando con racionales. Es decir, que recuerden que todos los decimales que tienen finitas las partes decimal se pueden pasar a fraccionario. Inclusive pueden ser que tengan infinitas cifras decimales, pero tienen que ser periódicas. Por ejemplo, 0,3333333 infinito es un número periódico que se puede pasar a fracción. Por lo tanto, es racional. Ahora, si nosotros pensamos en un fraccionario, ¿cuál sería el elemento neutro? Y bueno, sería 1, ¿verdad? Porque, qué sé yo, por ejemplo, 3/5 por 1 me va a dar 3/5. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿tienen inverso multiplicativo las fracciones? Inverso multiplicativo. Sí, la fracción invertida. Porque nos va a dar 1, que es el elemento neutro. Bueno, a ver, ¿el 0 pertenece a los racionales? En ese caso no. Claro, porque 0 no va a dar. No puedo hacer 0. Entonces no cumple, porque tiene que cumplir para cada elemento. El 0 no tiene, fíjense que el 0 no tiene un inverso multiplicativo, porque no puede ser 0 por 1 sobre 0, porque el 1 sobre 0 no está definido. Por lo tanto, los números racionales con la multiplicación no son grupos. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces acá le vamos a poner, no es grupo, porque el número 0 no tiene, y fíjense que le voy a poner número 0, perdón, no tiene inverso multiplicativo. El producto es uno de los, la multiplicación tradicional es muy complicada cuando nosotros tenemos que analizar cualquier estructura algebraica porque, ¿qué pasa? Al no tener un inverso, entonces ya se complica. Bueno, ese es un ejemplo parecido, a ver qué hora es, parecido a lo que yo estuve dando. Hay otro
A ver, veamos lo siguiente. Bueno, a ver, veamos. Hago uno más y ya listo con esto. Otro ejemplo que pueda aparecer. O sea, los ejemplos pueden ser como el primero, como el segundo, o si no, armar una tabla. Lo que pasa es que me va a llevar tiempo. Bueno, no importa. A ver, en media hora lo podemos hacer. Bueno, entonces, otro ejemplo. Otro ejemplo acá dice que comprobar que el par G, ¿cómo lo pongo? Así. Con la función, a ver ahora, composición, esta composición, tiene comprobar que el par, comprobar si tiene estructura de grupo. Bien. Para ello, confeccionar la tabla de comportamiento. Bueno, muy bien, acá yo les pido que tienen que establecer la tabla de comportamiento. Entonces, bien, punto, pero acá no le dije más nada, ahora tengo que... Sabiendo que, bueno, vamos a ver qué, sabiendo qué es lo que tenemos que saber. Vamos a ver acá, son datos que nos tienen que dar. Nos van a dar, no, no. Veamos, no creo que lo terminemos hoy, pero se lo voy a dejar ya casi armado. Vamos a tener la función 1, es un ejercicio similar a que ya di, de ley de composición interna. La función 1 está dado por X. Bien. Luego me dicen que hay una función 2. Esta función 2 es igual a, y ahora agárrate de Catalina con esto. Perdón. Función 2 es un cociente. En el cociente, x más raíz de 3 en el numerador, x más raíz de 3, y en el denominador es 1 menos x raíz de 3. Bien, complicadito ahí. Y luego me dan una función 3. Bien, función 3. Y en esa función 3 también hay un cociente. Pero ya lo quiero ver acá. X menos raíz de 3. Bien. Y en el denominador, 1 más x raíz de 3. Bueno, me dan esa función. Pero aparte no me han dado acá g, no me han dicho que lo que es g. O sea, fíjense los datos que ustedes tienen que tener. Está bien, acá está la función. Es la composición, ustedes saben, el foco, ¿sí? F compuesto con G o F compuesto con F1, F2. Pero lo que nos tendrían que dar es cuáles son los elementos de G. Entonces, vamos a hacer así. Consideremos el conjunto, voy a ponerle G, formado por las tres funciones anteriores. Muy bien, entonces, vamos a hacer así, que igual, recuerden que los conjuntos van así, entonces acá voy a poner este y este.
el conjunto G está formado por las tres funciones F1, la F2 y luego por la F3. Muy bien, perfecto. Ahora ya nos definieron el conjunto, pero ahora nos tienen que dar, como hicimos, como yo les di en el ejemplo anterior, cómo se comporta la función composición, porque si no tampoco podemos saber, no podemos avanzar. Entonces, vamos a hacer así, punto. La ley de composición entre las aplicaciones de, y vamos a poner acá así, la ley de composición entre aplicaciones responde a lo siguiente. Responde a lo siguiente. Y ahí vamos a poner, veamos, vamos a poner ahí, igual. Voy a armar primero la estructura para que ahí, después lo relleno. Y bueno, acá vamos a poner entonces, por un lado, no puedo poner F1, vamos a generalizar para cualquier función. FI compuesto, esa es la composición, por FJ es igual a FI, bien, y en su interior va a estar FJ, ajá, vamos a hacer ahí, FJ. Y todo que sea función de X. Muy bien. Fíjense que es FO o OF, como ustedes lo nombren, como lo hayan visto, es la composición de dos funciones. Bueno, entonces, en base a esto, vamos a ver. Tenemos que hacer todas las composiciones posibles, es decir, F1 con F1, F1 con F2, F1 con F3 y llenar este cuadrito. Ahí vamos a poner 1 porque son tres funciones, F1, F2, F3, luego F1, F2 y F3. Perfecto. Vamos a tener que llenar esta tabla. Repito, esto es un ejercicio que yo, es de examen, este ejercicio sí siempre digo, bueno, a ver, haga esto, no necesariamente es el mismo, entonces ustedes tienen que armarlo. Bien, veamos, ahí va a estar 1, vamos a hacer así para copiar y pegar, porque si no vamos a estar toda la noche acá está F1, voy a poner, sí, F1, bien. Ahí. Ops. Bueno, ahí. Bien. Y bien. Acá sería F2. Acá sería F3. Bueno. F2 y F3. Bueno, entonces empezamos. Hay que llenar esto, completarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá dice F1 compuesto con F1. Luego dice F1 compuesto con F2 y F1 compuesto con F3. Y así sucesivamente. Siempre se empieza desde la columna la composición o la ley con las filas. O sea, acá de izquierda a derecha. F1 y así sucesivamente.
Entonces vamos a empezar con F1. Entonces vamos a hacer F1 compuesto con F1. Entonces veamos. F1 con F1. Indudablemente este es fácil. F1 compuesto, perdón, ahí, con F1. ¿Cómo se hace la composición de esto? Entonces, esto significa, si nosotros observamos acá, en esta expresión, entonces ahí, esto lo voy a hacer una vez, después lo voy a copiar y pegar. O sea que acá es F1, como está en la estructura, es compuesto, nuevamente voy a colocar aquí, pero en vez de poner F y J, voy a poner F1, compuesto con F1 de X. ¿Y cómo me va a dar esto? Bueno, pues esto va a ser igual a reemplazo. Entonces voy a poner nuevamente F1 y entre aquí, ¿cuánto vale F1 de X? Y bueno, vale, si yo observo acá, vale X. Bien, vale X. Entonces, ahí vamos a poner F1, perdón, con minúscula. Quiere decir que yo tengo que cambiarle a la X, este es fácil. Si yo tengo la X y lo tengo que componer con la X, y me va a dar la X, ¿sí? Me va a dar la X. O sea, componer una función por sí mismo me da la misma función. No hay forma de escaparlo. O sea que acá va a ser X, va a ser igual entonces a F1. F1. Entonces aquí vamos a poner F1. Y ya armé el primer elemento de la tabla. Vamos al segundo. Ahora lo voy a copiar y pegar para no hacerlo tan... pasar mucho tiempo. Bueno, vamos a componer F1 con F2. ¿Sí? F1 con F2. Veamos. F1 con F2. Ahí voy a poner F2. Entonces quiere decir que aquí adentro va a estar F2. O sea que F2 ya lo conozco. Bien. Ahí está. Entonces va a ser esto. Pero esto también es fácil. Porque F1 es X. Significa que yo esta X la tengo que cambiar en cada una de las X. Y si la cambio en cada una de las X, voy a tener como resultado lo mismo que está ahí. Es decir, que voy a tener como resultado F2. Tengo como resultado F2. Entonces, ahí la otra elemento de la columna es el F2. Bien. Vamos al F1 con el F3. No siempre es así, ¿eh? Esto porque F1 es X, entonces es muy fácil. Acá voy a tener que colocar F3. Y F3, veamos cómo era. Era X menos 3, o sea que acá arriba es menos, y acá abajo es más. Bueno, si yo cambio F1, el F1 lo tengo que reemplazar donde está la X. Bueno, entonces, pero F1 es X, significa que acá va a estar X y acá va a estar X. Por lo tanto, el resultado es exactamente lo mismo que está acá y me queda F3. O sea que yo ya armé la primera fila. Ahí. La primera fila coincide con la fila, con la del origen. Bien. Sigamos. Ahora ya cambiamos. Vamos a empezar con F2. Bueno. Entonces,
voy a tomar esto, y voy a poner ahí, pegar. Entonces acá va a ser F2 con F1. F2, ahí con F1. Bueno, aquí va a ser F2, perfecto. Y entonces acá va a ser F2. Bien, y ahí es X. X. ¿Por qué? Porque F1 es X. Significa que todo esto de F2 tiene que estar en el lugar de la X. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la composición? Y el resultado de la composición va a ser esto mismo. No era tan difícil como va a ser eso mismo, que es igual a F2. Bien, F2. Entonces ahí va a estar F2. Ups, perdón. No hay que copiar. Copiar. Ahí va a estar F2. Bueno, ahora vamos a hacer F2 con F2. F2 con F2. Voy a tomar esto. No, voy a tomar este que está acá que dice F2. Bueno, vamos a ver. Este tiene que cambiar. F2 con F2. Quiere decir que va a ser F2 con F2. Ahora, F2 es, bien, es esto. Bueno, ahí. ¿Qué es lo que significa esto? Que lo que tengo de F2 lo tengo que cambiar en cada una de las X. Bueno, entonces quiere decir de que acá, en vez de X, va a ir F2. Ahí. Y acá, en vez de X, tiene que ir F2. Bueno, ahí está. Lo que voy a hacer es para que ustedes puedan apreciarlo mejor, le voy a poner un paréntesis para que no se mezcle, nada más. Ahí está. Bueno, entonces, ahí está. Fíjense que he reemplazado la X por F2, que de eso se trata la composición. Bueno, ahora hay que resolver esto, ya no nos queda ahí nada más. Entonces tenemos que empezar a resolver. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Fíjense que acá tenemos en el numerador el mínimo común múltiplo, es lo que está, en este caso aquí, dividiendo. Entonces, vamos arriba, tomamos todo esto como mínimo común múltiplo y lo ponemos ahí. Y decimos, todo esto dividido todo eso, me va a quedar 1. 1 por lo que está arriba es x más raíz de 3. Bien, eso va a ser eso. Muy bien. Más, bien. Ahora, acá debajo de la raíz de 3 es como si hubiese un 1. O sea que 1 más x raíz de 3 dividido 1 me va a quedar esto. Lo tengo que multiplicar por lo que está arriba. Entonces vamos a hacer algo así. Creo que entonces esto va a ser raíz de 3, que es el que estaba acá. Vamos a hacer, lo voy a poner entre paréntesis, porque si no se va a armar un despiole bárbaro. Bien. Y más raíz de 3 por bien, por esto que está acá. ¿Qué hice? Lo único que hice fue resolver esto. De nuevo, esto es el mínimo común múltiplo, lo coloco aquí, mínimo común.
esta expresión dividido esto me da 1, 1 por x más raíz de 3 me queda x más raíz de 3, más raíz de 3 por, acá abajo es como si hubiese un 1, todo esto dividido 1 me va a quedar todo eso por raíz de 3, y bueno, lo tengo en el numerador. Bien, en este caso aquí, me convendría realizar primero propiedad distributiva. Es decir que vamos a hacer así, 1 menos, y hacemos la propiedad distributiva. A ver, estamos con esto no se queda exactamente igual. Bien, y arriba me va a quedar, si hacemos la propiedad distributiva, x por raíz de 3, por un lado, x por raíz de 3. Y por el otro lado, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, simplifico y me queda más 3. Bueno, muy bien. Lo voy a colocar. Si yo me llego a equivocar, avísenme, porque bueno, yo estoy haciéndolo acá junto igual que ustedes. En el numerador no voy a hacer nada por ahora. Sí, podría yo aplicar la propiedad distributiva. Entonces, tenemos una fracción y arriba tenemos una fracción y abajo vamos a tener otra fracción. Entonces, esto permanece así como está. Vamos a dejar ahí, permanece como está. Y en el numerador, bueno, esto como está, ahí, como está. Vamos. De nuevo. Bien. Ahí como está. Más, y bueno, aplico la propiedad distributiva también. Entonces, entre paréntesis, me va a quedar raíz de 3 por 1 es raíz de 3. Raíz de 3 por 1 es raíz de 3. Y luego tengo un signo negativo, raíz de 3. Tengo menos. Bueno, y ahí voy a tener raíz de 3 por x por raíz de 3, o sea que va a ser x por raíz de 3 al cuadrado, esto me va a quedar 3x. Bien. Bien, veamos en el denominador. Mínimo común, esto que está acá, mínimo común múltiplo, lo ubico ahí. Entonces, acá es como si hubiese un 1, por lo tanto, va a ser esto, ¿sí? Que lo voy a colocar para diferenciarlo, voy a colocarlo entre paréntesis, bien, menos, y me queda esto, porque 1 menos raíz de 3, dividido 1 menos raíz de 3, me queda 1, por el numerador me va a quedar el numerador. Bueno, ahí está. No, perdón, pero esto quedó arriba, esto está mal ahí. Ahí. Bien, bueno, acá se puede simplificar. Fíjense que son dos fracciones. Recuerden que en el cociente de dos fracciones, cuando hay cociente de dos fracciones, este se da vuelta, por lo tanto se van a simplificar. Entonces me queda la parte del numerador, aquí, y esta parte del denominador, ahí, porque el otro se simplifica. Vamos a ver a dónde llegamos con todo esto. Bueno, veamos. Y ahora sacamos los paréntesis. X más raíz de 3, no sé a dónde vamos a llegar con esto, más raíz de 3, más raíz de 3, más raíz de 3, y tenemos acá menos 3x por un lado.
En el denominador, 1 menos x raíz de 3. Bien. Menos x menos x raíz de 3. Bien. Y luego menos 3. Porque menos por más es menos. Bueno, viendo esto, a ver qué nos queda. Si podemos simplificar algo. Bueno, en el numerador voy a tener una raíz de 3 más otra raíz de 3 son 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Bien. 2 raíz de 3. Menos, porque tenemos una x menos 3x menos 2x. Bueno, veamos el denominador. 1 menos 3, el denominador es menos 2. Menos 2. Bien. Y luego tenemos menos 2x. Bien, 2x raíz de 3. Perfecto. Observo en el numerador que puedo sacar factor común. Saco factor común 2. Entonces me va a quedar por un lado 2 y entre paréntesis raíz de 3. Raíz de 3 menos 2. Y en el denominador también puedo sacar factor común 2. O menos 2, a ver, ¿qué me conviene? 2 o menos 2. No, voy a sacar 2. 2 de, vamos a hacer así, no me gusta mucho ese signo, menos x raíz de 3. No lo tengo visto como que hay ahí raíz de 3. Raíz de 3. Bien. Profe, arriba no le queda x en donde puso un 2, donde puso factor común 2, de 3 menos x, A ver, ¿qué cosa? ¿Dónde? en el paso donde sacó factor común 2. En el último paso que estaba haciendo. Quedaría 2, paréntesis, raíz de 3 menos x. Sí, así está. Ah, perdón, no, pero no saco ese 2. Ahí sí. Así. Claro. Bien. Simplifico y simplifico. Simplifico y simplifico los dos. Entonces yo voy a tener raíz de 3 menos x. Bueno, y abajo, ay, a ver, ya no puedo hacer más nada, a ver, menos 1 menos x raíz de 3. Tengo que ver qué es lo que me dio, si me dio algo parecido a alguna de estas, a ver. Ajá. Bien, fíjense que el F3 es parecida. Porque el de arriba, x más 3, no. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué voy a hacer yo acá? Bien, voy a hacer lo siguiente. En el numerador voy a sacar el signo negativo, lo voy a sacar como factor común. Si saco el signo negativo como factor común, este me va a quedar menos, ¿sí? O sea, le saco, este me tiene que quedar con menos, ¿sí? Y menos raíz de 3, bien. Y el otro, que era negativo, me tiene que quedar más x. En el denominador también voy a sacar factor común, el signo negativo. Saco factor común, signo negativo. Entonces, me va a quedar 1 más x raíz de 3. Bien.
Voy a hacer un arreglo ahora. Cancelo porque menos por menos es más. O sea que me va a quedar positivo. Pero el menos 3 no me gusta mucho allá arriba, como está ahí. Entonces lo que voy a hacer es x menos raíz de 3. Hago permuto, ¿está? O sea, x menos raíz de 3. Y en el denominador que quede exactamente igual como está. Hacer el signo negativo. Ahí está, que quede como está. Entonces es 1 más x raíz de 3. Bien, a ver ahora, estuve mirando ahí. Si esto es parecido a algo. X menos raíz de 3, está ahí. Y 1 más x raíz de 3, o sea que es igual a F3. F3. Muy bien, entonces F3 quiere decir de que yo acá, copiar, ahí voy a poner F3. Bueno, ¿ven cómo se hace el ejercicio? Matemática pura esto. Nos va a llevar un tiempo, entonces ya son las 9:30, viernes, vamos a dejar acá. Para la próxima clase lo vamos a terminar, ¿sí? Vamos a terminar esto mientras ustedes siguen trabajando en el trabajo que yo les di, hasta terminar en grupo, y después les voy a dar un trabajo de grupo. ¿Se entendió hasta aquí lo que hice, no? ¿Sí? Se entendió. Muy bien. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado pendiente de lo que vimos? ¿No? Bueno. Sí, profe, el punto